Muy buenas noches, doctor. Excelente, Esperamos que excelente, doctor. todo Sigue siga esperándolo. yendo bien en ese viaje, ese vuelo sea perfecto. Muchas gracias, muy amable hombre. Bueno, ya estábamos entonces iniciando dentro de lo que nosotros llamamos el derecho penal positivo. Creo que habíamos quedado ya a portas de iniciar el tema de la estructura del delito, conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Bien, entonces la jornada de hoy se va a llamar conducta. Bien, es decir, hoy vamos a ver conducta. Listo, solamente conducta. Permítame, creo que tengo unas diapositivas acá que les puede facilitar un poco mejor la comprensión del fenómeno. A ver, bien, ok, bien. Empecemos entonces. Resulta, apreciados colegas, que dentro del derecho penal se ha establecido generalmente lo que se llama una escuela tripartita del delito, o eso era lo que se consideraba anteriormente. Se decía, mire, el delito son tres cosas: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y uno decía, bueno, pero hasta el derecho civil hace la distinción entre lo que es una conducta y un hecho. ¿En qué parte de la teoría del delito esta tripartita se entendía analizada la conducta? Pues muchos propusieron que siempre se debía estudiar dentro de la tipicidad, pero hay varias razones para poder entenderla como un elemento del delito de manera independiente. Esa es la posición que yo acojo junto con un conjunto de doctrinantes y algunos sectores jurisprudenciales. La jurisprudencia colombiana ha ido cambiando dependiendo de la ubicación. Yo les voy a explicar esto en este momento y más adelante les voy a mostrar cómo es que la jurisprudencia lo aplica. Por ahora creo que la mejor manera de poder explicarlo es esta. La he ido probando ya durante algunos años y ha funcionado. Entonces creo que viene bien. ¿Listo? Lo primero que ustedes deben entender es que lo mínimo que debe ser algo para que el derecho penal lo estudie es una conducta, porque si no es una conducta entendida como una proyección dominable de la voluntad, por decirlo de alguna manera, pues no le interesa el derecho penal. Me explico. ¿Qué interés tiene el derecho penal que un rayo le caiga a una persona? Por ejemplo, ¿qué interés tiene y ya voy a entrar en algunos casos un poquito más complejos, pero se van a dar cuenta que lo que es imprevisible o lo que es irresistible, pues no le importa el derecho penal y no tiene por qué. O sea, es lo mínimo que debe hacerse. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la argumentación de por qué la conducta debe ser un elemento, digamos, independiente del delito, no solamente se las voy a dar yo, sino que el mismo Código Penal colombiano, aquí en su artículo noveno, por ejemplo, les dice conducta punible. Para que la conducta sea punible, es decir, castigable por el derecho penal o asignable una pena a ella, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. Entonces, a partir de allí, muchas personas empezaron a predicar que la relación entre la conducta y la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, puede ser una relación muy parecida a lo que podría denominarse sustantivo y adjetivo. ¿Sí me hago entender? Es decir, el sustantivo es la conducta y el adjetivo son típico, antijurídico y culpable. Son como características que la hacen verdaderamente castigable para que hablemos en un mismo idioma. Bien. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago para saber cuándo algo es conducta y cuándo no? Pues bien, yo les he dejado acá una especie de lista de chequeo que ustedes pueden analizar. La conducta tiene tres elementos mínimos: fuente humana, exteriorización mediante un significado, mediante una acción u omisión con significado social, y la dominabilidad. Eso es conducta. Si alguna de estas falla, es decir, si no hay fuente humana, si no hay exteriorización o si no hay dominabilidad, ustedes podrán afirmar que no hay conducta. Y si no hay conducta, pues no hay delito. Una regla que les voy a explicar desde ya y quiero que me presten por favor muchísima atención. El delito en Colombia se estudia así, de manera escalonada.
De tal suerte, están viendo mi diapositiva que dice el delito, ¿sí? De tal suerte que solo si hay conducta, ustedes pueden bajar a estudiar la tipicidad. Y solo si hay tipicidad, ustedes pueden estudiar la antijuridicidad. Y solo si hay antijuridicidad, ustedes pueden estudiar la culpabilidad. En el momento, apreciados colegas, en el que ustedes concluyan que, por ejemplo, la conducta no es antijurídica, es decir, ustedes dicen, uy, aquí no se configura la antijuridicidad, ustedes deben parar de inmediato el ejercicio del análisis y decir, no hay delito. ¿Por qué? Porque solo una conducta puede ser típica. Solo una conducta típica puede ser antijurídica y solo una conducta típica antijurídica puede ser culpable. No existe otra manera. Ustedes no pueden decir, ah, esa conducta no es típica, pero sí es culpable. No, eso es un error. ¿Cómo así? O sea, si ni siquiera encaja en el tipo penal, ¿cómo es que va a ser culpable? Si me hago entender, o sea, ¿cómo es que va a ser realizada por una persona imputable o al menos que nos interesa? Es un sinsentido. Entonces, si ustedes llegan a encontrar, por ejemplo, que en determinado caso no hay conducta, ustedes de inmediato deberán concluir, ah, aquí no hay delito. ¿Por qué? Porque no hay conducta. Punto, se acabó. Ya está ahí. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Entonces, ¿cómo podrían hacer ustedes esta lista de chequeo? Pues aquí se las presento como una especie de preguntas. Ustedes la pregunta mayor es, ¿hay conducta? Eso es lo que se van a preguntar. Entonces, se van a preguntar primero, ¿hay fuente humana? Si la respuesta es sí, siguen avanzando. ¿Hay exteriorización mediante una acción u omisión con significado social? Si la respuesta es sí, siguen avanzando. Y deben preguntarse, ¿hay dominabilidad del hecho? Para responder esta pregunta, primero tienen que responderse estas cuatro preguntas que ya vamos a ver cómo se responden. ¿Era previsible? ¿Era evitable físicamente? ¿Fue realizado por un ser humano consciente y fue voluntario? Si todas son sí, sí, pues que para que les garabatee acá un poco, pero es que es como complejo. Si todas son sí, entonces ustedes podrán concluir que sí. Si algunas no, ustedes concluirán que no. Y listo. Eso es básicamente el ejercicio que vamos a hacer. Pero obviamente que, o sea, miren que esta clase empezó un poquito más teórico, sin casos, por ejemplo, porque necesito explicarles primero cómo es el análisis interpretativo para poder descenderlo posteriormente a los casos. ¿Estamos claros? Entonces, por ahora, hasta el momento, me interesa que puedan concluir lo siguiente. Primero, que la conducta en Colombia tiene tres elementos: fuente humana, exteriorización mediante una acción o una omisión con significado social, y tres, dominabilidad, que solo si se cumplen esos tres, hay entonces conducta. Y en segundo lugar, que la dominabilidad, y ya vamos a entrar ahí con un poco más de detalle, se comprende o se constituye a través de cuatro elementos: previsibilidad, evitabilidad, conciencia o estado de conciencia y voluntariedad. Esos son los cuatro elementos de la dominabilidad. Entonces vamos a empezar con el primero. Bien, fuente humana. Básicamente les dice que el hecho debe provenir por ejecución personal o direccionamiento de un ser humano. Bien, reglas. Primero, solo abarca a las personas naturales y por lo tanto se excluye a la persona jurídica. Esta es una regla que, por ejemplo, no aplica en todos los países o que no es común a los ordenamientos jurídicos de todo el continente. Por ejemplo, en México existe la responsabilidad penal de la persona jurídica, es decir, las personas jurídicas pueden ser sancionadas por el Código Penal. Eso en Colombia es absolutamente impensable. Solamente se sanciona penalmente a las personas naturales. ¿Estamos claros hasta ahí? Obviamente que la responsabilidad penal de la persona jurídica pues tiene algunos elementos adicionales que, que cambiar un poco el ordenamiento jurídico. ¿Por qué razón es esto? Sencillo, porque ustedes dirán, bueno, ¿yo cómo meto preso, por ejemplo, al Éxito o a Carrefour o la empresa que quieran? Es imposible y no funciona de esa manera. Funciona a través de diferentes modelos. Uno de ellos es el conocido daño punitivo, es decir, se le imponen a las sanciones como penas derivadas del Código Penal, pues unas multas increíbles
o incluso la muerte, así lo llama la doctrina, de la empresa, es decir, una pena capital de la misma empresa. Pues si ustedes están hablando, por ejemplo, de empresas como, qué sé yo, imagínense un almacén exitoso en Odebrecht, su ciudad. Odebrecht. Ya voy para la grande, ya voy para la grande. Si ustedes están hablando de empresas pequeñas o medianas, pues evidentemente que el impacto social no es tan grande. Pero miren que a empresas como Odebrecht, por ejemplo, es tan difícil que ni siquiera se ha acabado completamente. Si se dan cuenta, el poder que tienen es tan grande que es difícil aplicar una sanción de tal magnitud como la muerte. ¿En dónde nace el caso más polémico o más importante de responsabilidad penal de la persona jurídica con el caso Siemens? Yo no sé si ustedes recuerdan a Siemens. Era una marca, yo creo que la mayoría lo recuerda por teléfonos, que sacaron un teléfono de manera inicial, pero esa marca no era de teléfonos, esa marca era de aparatos auditivos y principalmente medicinales. Entonces ellos desarrollaban en algún momento algunos aparatos, fueron los primeros en desarrollar esos aparaticos que las personas se metían en los oídos para poder escuchar. Pues era una multinacional con unos alcances súper importantes y que obtenían contrataciones públicas dando millonarias sumas de dinero de manera anticipada. Entonces estos tipos pues empezaron a hacer coimas, lo que ellos llamaban lobby, y de hecho destinaban el patrimonio. O sea, en la empresa decía, mire, para el lobby de tal persona, y la misma empresa gestionaba el gasto y decía, $1 milloncito para poder invitar a tal persona a Aspen en algún momento y pagarle todos los tiquetes con la esposa para que disfrute, ta, 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 ta. Y a partir de ahí, pues empezaba, pues digamos que ese ejercicio. ¿Qué pasó? Siemens no la cerraron por eso, Siemens quebró después, pero la sancionaron penalmente. Y la sancionaron penalmente a tonterías. O sea, estaba muy crudo todavía la responsabilidad penal de la persona jurídica. Creo que eso fue en el 2002 o 2003. La sancionaron a tener un agente de cumplimiento que verificara que los trámites de lobby no se pasaran de $100, por ejemplo. Ya, eso fue, digamos, la sanción. Obviamente que esa responsabilidad penal de la persona jurídica ha dado una responsabilidad penal muy fuerte. Se dice que es el litigio verdaderamente millonario en la medida en la que los penalistas luchan incansablemente para no dejar morir algunas empresas que pueden en algún momento incluso afectar el Producto Interno Bruto del país. Miren, por ejemplo, Claro, en México. Llega a cerrar Claro, acá el Producto Interno Bruto de México. Entonces, miren que esos son impactos muy importantes y hay juegos de mucho poder. Bien, está claro la primera regla que se deriva de la fuente humana en Colombia. Bien, solo hay responsabilidad penal de las personas naturales. Ahora, obviamente que uno diría, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando es un animal o algo así, pero que tiene dueño o que yo impedí en algún momento ponerle bozal? ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver algunas reglas. El hecho, ojo, porque puede ser personal o por direccionamiento, es decir, cuando proviene el hecho de un ser humano, cuando causalmente su productor, es decir, directo, o sea, yo voy y le meto un tiro a una persona, yo produzco directamente o causalmente el curso causal que estoy ocasionando, o cuando causalmente soy su productor indirecto, como cuando yo coopero en la realización, es decir, yo no causo nada directamente, pero ayudo, por ejemplo, cuando direcciono o determino a otro para que lo haga, es decir, por ejemplo, cuando le pago a un sicario para que mate a una persona, por ejemplo, o cuando utilizo un intermediario natural, como un perro, por ejemplo, ya sea de manera dolosa o culposa, es decir, cuando le suelto la cadena a un perro para que muerda a otra persona, o como dice abajo, cuando omito cumplir algún deber sobre algo. Y eso tiene que ver con muchas herramientas. Por ejemplo, imagínense que a mí me dejan, qué sé yo soy de la ciudad de Cúcuta, yo provengo de allí. Cúcuta es frontera con Venezuela, ¿bien? Y durante muchísimo tiempo el tráfico de gasolina era muy común, ¿bien? O sea, pero cuando les digo muy común era que los policías tanqueaban con gasolina venezolana en los parques, o sea, no era nada escondido, era que era mucho mejor y más barata. Entonces, les estoy hablando hace 15 años no había una sola estación de servicio de gasolina en Cúcuta. ¿Por qué? Porque la gasolina era venezolana. Eh, ¿Alguno sabe de esa realidad? No sé, creo que sí, supongo. Eran puras pimpinas, doctor. Ahí Sí, por todo señor. ese kilómetro 18 hacia arriba. Ah, bueno, ya, este man sí sabe, claro. Tenemos conocimiento de eso. Efectivamente, mi doctor, eso se veía el tráfico como normalmente, como si estuviera una plaza de mercado, veía los carros y todos los tanques grandes y era como muy normal.
Para los de las diferentes ciudades les voy a explicar cómo funcionaba el tema. Yo fui a tanquear a Venezuela en ese momento y fulear el carro, fulearlo, costaba unos 800 pesos. Fulear. Y tú ibas a comprar una botella de agua y te salía como en 1000. O sea, era más costoso comprar agua en algún momento que fulear el tanque del carro. Por la cantidad de petróleo que tenía Venezuela, pues el precio de la gasolina era ridículo. Entonces, bueno, ¿qué- ¿por qué todo este caso? O sea, a mí me gusta ambientar un poquito el caso para que lo puedan retener en la memoria. Porque pasó en muchas oportunidades que con esta gasolina almacenada en una ciudad tan caliente se estallaban las pimpinas de gas y mataban a todos los familiares o a niños que había por ahí o quemaban a muchas personas. Si ustedes se preguntan en estricto sentido lo que causa, eh, qué sé yo, el homicidio o las lesiones es la gasolina. Me hago entender, es decir, un elemento inanimado en una persona. Pero ahí en realidad hay una causación indirecta. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque una persona omitió el cumplimiento de unos deberes de cuidado que llevaron en estricto sentido a el lamentable desenlace. ¿Estamos claros? Entonces necesito que por favor tengan esa regla muy clara. Cuando se incumple con el deber objetivo de cuidado, pues se producen algunas consecuencias lamentables para el derecho penal y siguen siendo conducta. Bien, lo mismo ocurre cuando, bueno, ustedes más que nadie lo saben, las personas de la fuerza pública que me acompañan, cuando una persona, por ejemplo, deja sin protección una granada, qué sé yo, en algún sitio y un animal la mueve y estalla, ¿bien? Hay una, más adelante, yo creo que en la siguiente clase con exactitud, vamos a ver una figura que se llama posición de garantía. ¿Y cómo es que la posición de garantía, pues me pide a mí tener algunos deberes de vigilancia sobre elementos peligrosos o sobre personas? Bien, hay una preguntita, doctor, y la responsabilidad del Estado en ese caso. ¿En cuál caso? ¿En el caso de la gasolina? Pues yo creo que Sí, señor, porque de todas maneras, aunque yo pueda comprar la gasolina en Venezuela y traerla en una pimpina y la tenga sí, ahí y se explote, pues no debe el Estado colombiano, o sea, estamos hablando del caso de hace 15 años, eh, sí, no debería de regularlo, no debería de tener algo, porque inclusive todavía eso de las pimpinas se ven en la costa. De pronto ya sí. no tanto, pero todavía se ve. Entonces, y la responsabilidad del Estado, Sí, lo que pues pasa es ahí. que en principio el Estado salva responsabilidad en un claro combate contra eso. Ahora, ¿no? Antes no, pero, pero ahorita hay un claro combate. En resoluciones hay varias. En los tipos penales de tráfico de hidrocarburos se creó un tipo penal específico para eso. eh, y la Polfa que está constantemente revisando ese tema. Yo no sé si ustedes sabían, bueno, quienes pertenecen directamente a la fuerza pública, pues sí, pero yo quiero que vean que la policía, la Polfa, tiene unos detectores como los de la droga que se llaman PIPH, las pruebas preliminares homologadas. También tienen unos para detectar provenientes de Ecopetrol que identifican si el combustible proviene o no de Colombia. Y cuando no proviene de Colombia, pueden en algún momento incautarlo. Eh, y pues proceder con las acciones penales. Entonces yo lo que creo es que el Estado sí está haciendo una vigilancia. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Cúcuta era conducta socialmente adecuada. Punto. Ya. Y yo creo, me parece muy interesante que cuando el Estado crea una política de una conducta socialmente adecuada, debe haber vigilado, por ejemplo. Diferente es que pasa en Bogotá, porque ya es un tema aislado. Si se dan cuenta, o sea, ¿quién va a tener una pipina propia en Bogotá? Pues ya es un tema tuyo. Seguramente tanqueaste por ahí y la tienes guardada. Pero me parece un buen ejercicio. Yo creo que podría en algún momento predicarse. Está interesante. Bien, muy bien. Ahora, la exteriorización con significado social, pues es básicamente algo sencillo que necesito que comprendan. Voy a pasarlo muy rápidamente. Recuerden aquella regla que hemos visto cuando estábamos viendo principios. El pensamiento por sí solo es incapaz de delinquir, por lo que se requiere que una persona realice una acción o una omisión que tenga una relevancia social para el derecho. Dejar de respirar, por ejemplo, no tiene relevancia social para el derecho. ¿Por qué? Porque no comunica nada socialmente. Si se dan cuenta, es decir, no tiene ninguna importancia para nosotros dentro del ordenamiento jurídico. Lo que importa es aquello que puede ser intersubjetivamente comunicado, es decir, cuando una persona puede reflejar algo en otra, como una cachetada o un mal gesto o una palabra incluso. Las palabras pueden constituir los actos del delito, injuria, calumnia,
que se injuria por vía de hecho, incluso actos sexuales abusivos con la palabra se han llegado a constituir. Acoso sexual, hay muchos delitos que solamente, por ejemplo, están con la palabra, pero es necesario que se exteriorice. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, la exteriorización con significado social es importantísima. Una regla que deben conocer desde ya. En Colombia opera una cláusula de equivalencia. Opera también en México. Hace poco estuve charlando con Quintino. Y la cláusula de equivalencia les dice que es exactamente igual la acción a la omisión. Entonces, cuando yo les hable de acción, generalmente voy a estar empleándola como sinónimo de la omisión. Es decir, acción u omisión para nosotros en este caso va a ser lo mismo. ¿Listo? Y en tercer lugar, que es, digamos, el grueso de nuestra clase de hoy, son estos componentes. ¿Cómo yo puedo señalar que algo es dominable o qué es la dominabilidad? Pues bien, la dominabilidad es nada más y nada menos que la posibilidad de que algo sea dominado. Cuando una cosa puede ser dominada, decimos que es dominable. Así, el sujeto, en el caso en concreto, no la haya dominado. Me voy a explicar. Con calma. Yo sé que esto puede ser un poquito ya, como les digo, cada clase aumentando un poco la complejidad. La idea es irlo aterrizando suavemente para que cada uno de ustedes pueda observar cómo se realiza. Entonces, con esto vamos a terminar, pero les pido, por favor, una concentración enorme. Solamente unos 15 minuticos o 18 minuticos y les garantizo que lo van a aprender. Recuerden, las reglas de la dominabilidad les dice que requiere 4 elementos: previsibilidad, evitabilidad, conciencia y voluntariedad. Entonces, primero, ¿cuándo algo es previsible? ¿Cuándo puede ser anticipado mentalmente? Ojo, esto requiere de algunas reglas. Bien, la previsibilidad les dice, venga, yo no le estoy haciendo referencia a la previsibilidad subjetiva, es decir, a que usted, María, a que usted, Juan, haya previsto. Nos interesa en este estadio la previsibilidad objetiva, es decir, se analiza a partir del hombre medio racional. ¿Qué significa esto? Significa que para yo analizar qué es lo previsible, que yo me puedo anticipar mentalmente algo. ¿Estamos claros hasta ahí? Y les voy a proponer algunos casos. A ver qué opinan. Vamos jugando con casos, a ver si logramos aterrizar. A ver, doctores. Imagínense que hoy yo llego de República Dominicana y mañana salgo directamente hacia un concesionario. Porque me fue bien, porque tengo un dinero y porque quiero comprarme un carro nuevo, o sea, 0 kilómetros. Voy, observo el carro y le digo a la señora, bueno, ¿y qué tengo que hacer para manejarlo? Yo nunca, por ejemplo, una confesión, yo nunca he comprado un carro nuevo. Más bien por una decisión económica que por otra cosa, no, me parece que pierdo uno mucho dinero. Pero yo hoy mañana me compro un carro nuevo y digo, bien, ¿qué tengo que hacer? ¿Necesita algún mantenimiento? No, no, señor, el carro está nuevo, hágale. O sea, usted lo puede estrenar. Ah, bueno, perfecto. Entonces agarro por la Avenida Séptima en Bogotá y voy en algún momento a 80 kilómetros por hora, voy con el respeto del límite de velocidad, piso el freno y se estalla completamente el sistema de frenos. Un fallo mecánico. ¿Estamos claros? Y con eso causó la muerte de 17 personas. No sé, lo que quieran. Bien. Les pregunto, ¿yo me podía anticipar mentalmente a eso? No, Es no, decir, señor, porque se sugiere que No, si el señor. vehículo está nuevo, pues viene con todas las garantías y toda la seguridad que no va a tener ningún inconveniente, y mucho menos en el tema de frenos. muy bien, excelente. Y miren algo importante, todos coinciden, o la mayoría coincide. Si se dan cuenta, a eso se le llama la previsibilidad objetiva. Es decir, objetivamente, un hombre promedio, a eso lo llamamos en derecho penal el hombre medio, ¿bien? Un hombre diligente, prudente, responsable, no podría saber que eso va a pasar. No tiene cómo anticiparse mentalmente. Eso es la previsibilidad a la que hace referencia la conducta, cuando ni siquiera un hombre medio puede preverlo. ¿Estamos claros? No tiene que ver con mi previsibilidad interna. No importa qué esté pensando yo, tiene que ver en realidad es qué pensaría un hombre medio. ¿Estamos claros? Ya te doy el uso de la palabra, Carlos.
Ahora, les voy a plantear un caso un tanto diferente. Imagínense que yo ya tengo, mi camioneta es del 2019, entonces yo ya tengo que hacerle mantenimientos, ¿bien? Entonces, imagínense que estamos en junio y ya se me venció la época del mantenimiento. Ya, eso se puede esperar, no hay problema. Tengo otras cosas que gastar, entonces, otros gastos que suplir, no lo voy a hacer ahorita. ¿Listo? Y empieza a sonar el freno. Ya no, pero todavía está bien, eso sigue sonando, pero eso sigue estando bien. De repente pasa lo mismo. Voy exactamente igual. A 80 kilómetros por hora se estalla el sistema de frenos. Y mato 17 personas. ¿Creen ustedes igual que era imprevisible? En este caso sí se pudo haber previsto. Ahí sí, sí, claro. En este caso sí, porque el vehículo ya estaba pidiendo y de hecho él informó que necesitaba ese mantenimiento con el sonido, el tiempo que ya llevaba el vehículo también y los tiempos del mantenimiento que no se hicieron y que ya se habían cumplido. En ese caso sí se pudo haber previsto y no solamente el tema del cambio, sino cualquier otra situación de falla mecánica por los tiempos incluso. Perfecto, y mire algo importante. Yo no lo preví. Porque si yo lo hubiera previsto, pues hasta paro. ¿Sí se dan cuenta? Yo no lo preví. Yo no, eso no, todavía no. Entonces han entendido la diferencia entre la previsibilidad objetiva y la previsibilidad subjetiva. En la objetiva prima el criterio del hombre medio. ¿Sí se dan cuenta? No importa qué esté pensando yo. Pero la previsibilidad subjetiva ya es, no, perece. Cualquier hombre medio podría preverlo. Lo que pasa es que tú no. Bien. Pero lo que ustedes aplican para saber si hay conducta o no es la previsibilidad objetiva. ¿Estamos claros? Es decir, si es previsible objetivamente, hay conducta. Si no es previsible objetivamente, no hay conducta. ¿Y dónde encuentran esto ustedes? ¿Alguno tiene por ahí el Código Penal colombiano? Sí, ¿Sí? señor. Carlos, puede Sí, ir. doctor. Bueno, alguno por ahí que lo vi a Carlos con el código en la mano. ¿Tiene el artículo 32 por ahí? Sí, señor. Artículo 32 del Código Penal. Dice ausencia de responsabilidad. Modificado por el artículo tercero de la Ley 2197 de 2022. No habrá lugar a responsabilidad penal cuando, primero, en los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. Hasta ahí, Segundo, hasta ahí. sí, señor. Habrá lugar a responsabilidad penal cuando, primero, en los eventos de caso fortuito. También dice fuerza mayor, pero la previsibilidad o la ausencia de previsibilidad es un caso fortuito. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, que se estallen los frenos de manera absolutamente imprevista es un caso fortuito. Entonces, es ahí como sistematizan la doctrina, lo que les estoy enseñando, con el Código Penal colombiano. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, como primer elemento de conducta, falta de previsibilidad o previsibilidad mejor, que cuando falta es porque existe caso fortuito. Bien, y el caso fortuito se entiende como aquello que aparece de manera absolutamente imprevisible. En penal tenemos una distinción. En civil yo he visto que se asocia al caso fortuito y la fuerza mayor a fuerza de la naturaleza. Bueno, no, eso no es así en penal. Nuestro Código Penal ha sido interpretado por la Constitución, por la Corte Constitucional colombiana, ha dicho lo siguiente. Caso fortuito es lo imprevisible. Fuerza mayor es una fuerza física indominable. Provenga de donde provenga. No importa si proviene de la naturaleza, de otro ser humano, no hay problema. Es eso. Caso fortuito, imprevisible. Fuerza mayor, fuerza mayor, lo que llamamos nosotros la vis absoluta, que es básicamente una comparación de fuerzas, digamos, de mayor a menor. Voy a dar los usos de la palabra que me han estado solicitando. Quería terminar con esa idea brevemente. Carlos, por favor, luego Rocío y luego Carlos Alonso, que también como que había visto que tenía la mano levantada, pero no le había otorgado el uso de la palabra. Es Carlos Hernán. Doctor, muy buenas noches. Doctor, entonces ahí efectivamente, si es objetiva, ahí en ese momento sería punible, ¿no? El Pero, caso sería. si la previsibilidad es objetiva y hay previsibilidad objetiva, podemos afirmar, por ejemplo, que tenemos el primer escenario de la conducta. Es decir, que vamos consolidando la conducta. Faltan otros, porque puede ser previsible,
pero puede no ser evitable, por ejemplo. Entonces ya te voy explicando cómo. Pero si no hay previsibilidad objetiva, ya tú dices no hay conducta punible. ¿Por qué? Porque no hay conducta. ¿Listo? Esa es básicamente como la forma en la que debe interpretarse. Bien, perfecto. Rocío, Buenas noches, licenciado. Una pregunta. dime. Em, la ausencia de previsibilidad, perdón, ¿aplica en los casos que hemos visto, por ejemplo, de actores que usan un arma de dotación y no saben que está cargada y al dispararla causan la muerte de alguien más? Eso Súper. sería un... Es, Dime. es una, es una muy buena pregunta, Rocío. En la mayoría de los casos que hay, es un tema de previsibilidad, pero subjetiva, porque es un hombre medio, es decir, la Corte de hecho lo ha utilizado, el criterio del hombre medio. Espérese, mire, un hombre prudente, responsable, instruido en el manejo, con conocimientos especiales, es decir, instruido en el manejo de las armas, debería conocer que un arma no puede suponerse no cargada, sino que por el contrario suponerse constantemente cargada, y por eso te copian a veces el argumento de que no era previsible, pero te dicen no era previsible para ti. Y eso es un tema de previsibilidad subjetiva. Si te das cuenta, ¿qué te hace la falta de previsibilidad subjetiva? De una vez les voy anticipando, te degrada toda la conducta a culpa. Bien, un delito culposo sin, hay unas modalidades de culpa, culpa con representación, culpa sin representación. Entonces te convierte la conducta en la culpa menos grave, culpa sin representación. Eso es cuando yo no pude ni siquiera preverlo. Bien, Diana, Doctor, Doctor, muy buenas noches. En el caso de las personas que se encuentran en estado de embriaguez, sí, ¿cómo se aplicaría en ese caso? Pues porque no están en todas sus condiciones pues, mentales para responder ante una situación. estás Y haciendo, lo otro que te quería preguntar era que si de lo que la clase que estás dando, algún soporte, libro o algo en la cual uno pueda seguir y leyendo, ¿tienes por ahí? ahorita, por supuesto, se lo pueden ver. Sí, señor. Gracias, Al muy final de la amable. clase, yo tengo generalmente una bibliografía consolidada sobre temitas. Perfecto, te agradezco mucho. Augusto, estás haciendo una pregunta brutal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que está bajo el estado de alicoramiento? Y es muy brutal porque todas estas causales operan bajo una cláusula que se llama el uy, actu- actus libera in causa, que también se conoce por sus iniciales como ALIC. Esto significa acto libre en su causa. Bien. Y Ali, fue una traducción que le dio por ahí Zaffaroni, que me parece terrible, pero creo que la gente lo recuerda, entonces por eso se los digo. Ya voy, Luis Fernando, ya vi que tenías la mano levantada, solamente dame un segundito. Es cuando una persona preordena, se creó para resolver las situaciones en las que las personas preordenaban su propio estado de inimputabilidad. Bien. Entonces, cuando una persona, o de inconsciencia, entonces una persona, qué sé yo, eh, se disponía a sí mismo bajo el influjo de ciertas sustancias que podían ocasionar la pérdida de la razón. Y entonces las personas alegaban inimputabilidad, por ejemplo. Entonces se dijo, bueno, puede ser que en estricto sentido si no pudieras comprender la ilicitud de tu comportamiento en ese momento, pero lo cierto es que tú preordenaste esa ilicitud de tu comportamiento. Y es por eso que yo te voy a sancionar de esa manera. ¿Estamos claros? Entonces miren que la figura de la LIC o del acto libera en causa es lo que uno pedagógicamente podría llamar como la teoría del como sí. Entonces ustedes dicen, bueno, yo no soy, por ejemplo, yo no soy aquí, qué sé yo, estudiante de pregrado, pero es como si lo fuera, porque estoy prestando atención de la misma manera, lo que quiera. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué les dice el derecho penal? Tú no es que no es que fueras imputable en ese momento, porque en estricto sentido estabas mentalmente perturbado, pero es como si lo fueras, porque tú mismo preordenaste esa situación. Es decir, tú te dispusiste para ese efecto y por lo tanto te puedo condenar. Lo mismo pasa cuando una persona se embriaga, pues no puede invocar la propia situación preordenada en su favor. Eso es básicamente, digamos, la respuesta a tu pregunta. Bien, más adelante voy a andar sobre eso, principalmente en dos casos muy interesantes de voluntariedad, es un caso del calambre, que me parece impresionante, y los estados de plena conciencia, el caso del sueño. También son
Casos en donde uno dice, bueno, sí, tiene todo el sentido, pero parece un poco injusto. Luis Fernando, ¿tenías alguna pregunta? Sí, doctor, buenas noches, gracias. Respecto al caso que la compañera argumentaba en lo de las armas de fuego, Sí. pienso que esa ausencia de responsabilidad, yo creo que en su mayoría de ocasiones no es tenida en cuenta porque, pues, si bien es cierto, a aquellas personas que el mismo Estado les brinda o le otorga esos permisos con las armas de fuego, antes deben, pues, están obligadas a hacer una serie de reentrenamientos, están certificadas, inclusive siempre es recalcable ese decálogo con las armas de fuego, que hay una serie de cuestiones que hasta ahí uno puede llegar con ese fin, de pronto evitar los accidentes o hasta la muerte. Pienso que pues por esa cuestión muchas de las ocasiones no se tiene en cuenta esa ausencia de responsabilidad porque siempre lo recalcan en todos esos tipos de procedimientos. Estamos completamente de acuerdo. Así es, perfecto. Bien, entonces continúo por acá. ¿Qué es la evitabilidad? Es básicamente una comparación de fuerzas físicas externas. Es básicamente si se podía impedir una fuerza o no. Me voy a explicar brevemente. El caso que propone la mayoría de la doctrina, como por ejemplo el profesor Roxin, es el siguiente. Imagínense, por ejemplo, que yo estoy en un museo muy famoso, ¿bien? Estoy viendo una obra, qué sé yo, un jarrón de la dinastía Ming, de esos jarrones que son costosísimos. Estoy ahí y alguien de repente me toma de frente y me empuja directamente en contra del jarrón y me hace romperlo, ¿bien? Una persona mucho más fuerte que yo, una persona mucho más grande que yo. En ese sentido, miren que pese a que yo pudiera prever a la persona, es decir, puedo ver el momento en el que me está tocando, en el que me está agarrando, la intención que tiene, pues evidentemente si me superan fuerza, pues no voy a poder resistirlo. Es a eso a lo que hace referencia. Imagínense, por ejemplo, un temblor. Tengo un bebé en los brazos, cae una pared encima mío, me voy con todo el bebé y lo aplasto, causándole la muerte. Esos son casos típicos en los que verdaderamente yo no puedo tener la superioridad de fuerza para poder resistirlo. Hay un caso muy famoso de la aerolínea Boeing. Bien, Boeing crea el avión 787 MX o MAX y ese avión viene con un problema de diseño. Al principio era puro caso fortuito, es decir, accidentalmente el avión tenía un sensor en el que se le informaba a la computadora del avión que iba subiendo demasiado, aunque el avión fuera normal. Y la computadora, para contrarrestarlo, lo tiraba hacia abajo y todo se moría. Eso pasó en el año 2018. Bien. Y lo que pasa es que uno no lo escuchó, pero se cayeron como 8 aviones más o menos en el mundo. Tuvo que recogerlos todos Boeing. Fue un tema millonario. Esta es la serie en Netflix documentada por si la quieren ver. Después, Boeing avisó y dijo, espérense todos los pilotos, está pasando algo. Si en algún momento sienten que, ojo con esto, el avión les está diciendo en el radar que están subiendo mucho, por favor hagan esto y les dicen qué hacer rápidamente. Y les dice, si no lo hacen en un minuto, puede ser que el avión se vaya para abajo. Entonces, algunos volaron así. El avión se iba para abajo, pero por más que el piloto intentara subirlo, no podía. Si ustedes se dan cuenta, ese es el ejemplo perfecto de una fuerza mayor. Es decir, el piloto sabe que puede pasar, lo puede prever, pero no puede controlarlo. Es decir, no puede superponer su fuerza a la del avión. Obviamente que todos murieron y no habría a quien responsabilizar, pero lo que quiero que perciban es que en efecto era absolutamente inviable poder resolver la responsabilidad penal, al menos con temas de evitabilidad. Bien. El tercer elemento es el estado de plena conciencia. Bien. Yo no puedo decir que hay conducta si la persona está en plena inconsciencia. Bien, ¿cuándo está una persona en plena inconsciencia? Cuando no puede percibir ni identificar lo percibido. Situaciones, por ejemplo, como el sueño, si o sea, una persona dormida, como el sonambulismo, por ejemplo, son aquellas en las que las personas pueden ocasionar figuras penales, pero no hay conducta. Ojo, siempre y cuando no se pueda predicar de ellas una situación como una actio libera en causa. Me voy a explicar. En Colombia se ha condenado a madres que se han quedado dormidas al lado de su hijo bebé
y al darse la vuelta lo matan asfixiándolo, a pesar de que, en efecto, esté dormida. Bien, si ustedes se dan cuenta, esto sería una figura que excluye la responsabilidad penal, o al menos excluye la conducta, pero como pueden observar, ella misma dispuso el peligro en ese caso. Otro caso, que el conductor que se queda dormido al volante por exceso de cansancio. En ese caso, el conductor está dormido, está en estado de plena inconsciencia, no percibe, bien, por lo que en principio tendría uno que reconocer que el caso del microsueño, exactamente. Por lo que en principio uno tendría que reconocer que no hay responsabilidad penal, pero si se dan cuenta, se da porque el mismo conductor ha ordenado su sueño, es decir, se ha agotado físicamente. Diferente es que sufriera, por ejemplo, de estas apneas del sueño, que de repente, de manera imprevisible, la persona quedó dormida y se fundió. Listo, es decir, él no lo ocasionó, lo sorprendió una enfermedad que tiene, que es diferente. ¿Listo? ¿Alguien está levantando la mano? Doctor, muy buenas noches con Julieta. Buenas Doctor, noches. una pregunta. En el caso de los microsueños, ejemplo, estamos diciendo que la persona pues no tiene toda la responsabilidad, pero en el caso de las empresas de buses Sí, intermunicipales, ahorita están previendo esa situación, pero anteriormente era muy común que habían rutas de algunos buses, por ejemplo, para acá, para el sur, conocemos una que va de Puerto Asís a Manizales. Son un poco más de 20 horas de viaje y no tenían sino un ayudante, no tenían dos conductores y de pronto en épocas de temporada, por cansancio, por de todo lo que pasa, por la cantidad de pasajeros para viajar, pues no hacían cambio de conductor y se miraba mucho bus accidentado. Ahí de quién es la responsabilidad, del conductor que tiene que cumplir a cabalidad con esa ruta y con ese montón de horas de trabajo, pese al cansancio, al agotamiento, o es la responsabilidad de la empresa que no tiene el personal suficiente para cubrir una ruta de tal magnitud como es más de 20 horas de viaje. Muchas gracias, doctor. perfecto, muy buena pregunta. La respuesta es sencilla. La responsabilidad penal nunca puede ser de la empresa, empezando por ahí. Ahora, hay una regla en cuanto al pilotaje que estuve estudiando hace poco, y es que, por ejemplo, los pilotos de avión pueden cancelar los vuelos de una aerolínea solamente por sospechar que el avión no está listo. Por sospecha, no por otra cosa. Entonces, por ejemplo, le dicen que ya vi uno que pasó. Eh, el, el mantenimiento le dice al piloto, vea, usted necesita mantenimiento, pero alcanza a ir y volver en la ruta y se lo hacemos. El piloto, no, yo no viajo así. Se bajan todos, no voy a viajar. ¿Por qué? Porque el piloto tiene una figura jurídica que es la posición de garantía. Si me hago entender, es decir, él responde por omisión incluso o por acción, pero él tiene el deber jurídico de evitar el resultado. Eso es la posición de garantía según el artículo 25 del Código Penal colombiano. Entonces, si se dan cuenta, es absolutamente imposible que él pueda escudarse en la cantidad del horario. ¿El que debería hacer? Dos cosas. La primera es negarse, no he dormido lo suficiente, no he descansado. Si eso le acarrea sanciones laborales, pues por supuesto que tendrá otras vías del derecho para poder ejecutar sus derechos patrimoniales. Pero en últimas, el Estado no puede excusar al conductor solamente diciéndole que serán las arduas condiciones de trabajo, por más injusto que parezca. Ahora, uno podría plantearse algunos problemas de culpabilidad, es decir, no lo han visto todavía, pero uno podría llegar a discutir en algún momento figuras como, qué sé yo, una insuperable coacción ajena podría ser, en la que el dueño de la empresa lo obliga, salvo perder su trabajo, su casa, su empleo, la alimentación de su familia, para poder hacerlo. Creería yo que es una probabilidad. ¿Listo, Rocío? Doctor, fue Julieta Jiménez. Tenemos Ah, el mismo perfecto. apellido. Yo tengo otra pregunta. Pero espérate, creo que Gustavo tenía una pregunta, no sé si permaneces en ella, Gustavo. No, doctor, era para aclarar referente al caso que puso la compañera Julieta, pues yo diría que la responsabilidad no es de la empresa, sino del conductor. Referente, y así como usted lo explicó, es correcto, es responsabilidad de él. Si él hace el recorrido con esa cantidad de horas, pues es responsabilidad de él. Si él dice me quedé dormido o no me quedo dormido, pues es él, independientemente de que la empresa lo obligue.
porque si partimos del principio que es responsabilidad de la empresa, entonces si la empresa le dice, yo lo contrato a usted para ser sicario, así él no lo sea, pues no es responsabilidad de la empresa, es de él, porque aceptó la labor con esa cantidad de horas. Era nomás referente a eso, doctor. Gracias. Yo entiendo, perdón, doctor, yo entiendo, pero de todas maneras me parece injusto porque ellos tienen que, yo ya entendí lo que me dijo el doctor, pero igual estos conductores tienen que cumplir una ruta, Sí. y son rutas demasiado largas. Por ejemplo, yo tengo entendido que en Neiva, los que salen de Puerto Asís, en Neiva están cambiando conductor. Luego en Armenia cambian y en Manizales vuelven a cambiar si acaso logran los tres. Pero supongamos que algo pasa y no pueda, él tampoco puede decirle a la empresa, yo dejo los pasajeros aquí en el bus y yo me voy, chao. No, no. Ahora, perdón, voy a asociar esto a salud. A mí me pasó como enfermera muchas veces en el hospital que hacía un turno de 12 horas en el horario de la noche, pero resulta de que la persona que me tenía que recibir, que había habido una emergencia, un craneado, algo que iba en la ambulancia y que no me podía recibir, que tenía que hacer el turno de la mañana también para completar 18 horas. Y resulta que una vez, tipo 1 de la tarde, esperando quien me recibía, y sencillamente dijeron, pues no, porque se emborrachó y todavía está pasando su noche de sueño, no ha despertado, no hay quien le reciba, no conseguimos un reemplazo y tuve que hacer las 24 horas consecutivas. Entonces, yo no le puedo decir, yo me voy, yo dejo mis pacientes tirados, ahí verá, sálvese en que pueda. Eso uno no lo puede hacer, uno no puede hacer eso irresponsablemente, uno tiene que sacar su turno adelante y tiene que realizar la labor para la cual fue contratado. En ningún momento en el contrato dice, usted tiene que hacer tantas horas de trabajo sí o sí, no dice, pero tampoco puede dejar cometer un abandono de cargo. Muchas Claro. gracias. Y muy buen tu análisis, Julieta. Lo que pasa es que son condiciones diferentes. Por ejemplo, hay unos máximos de trabajo dentro de las labores de pilotaje. ¿Por qué? Porque el cansancio sí afecta la coordinación de la labor. Yo no sé si los haya dentro de enfermería. Creería que por el curso de las cosas no, porque a médico le exigen mucho. Pero en las labores de pilotos, por ejemplo, está prohibido que hagan más horas. ¿Sí me entiendes? Precisamente por lo peligroso que llega a ser. Entonces el piloto lo que no debe hacer es seguir adelante. Y eso sí es básicamente un comando que se les pide. Por eso les analizan tanto, por eso si has visto que a los conductores de camión los traquean, o sea, los van siguiendo, porque les exigen que no descansen en ciertos momentos y uno dice, bueno, ¿y por qué es tan exigente? Precisamente porque tienen que descansar en otros y no les pueden pedir que se muevan. Entonces tienen que seguir adelante. Entonces lo llaman, venga, ¿usted por qué paró? ¿Por qué paró? No, que estoy en el baño. No, hágale, siga para adelante. ¿Por qué? Porque esas son las horas de trabajo. Entonces cada actividad, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a imputación objetiva, tiene unos riesgos permitidos dentro de la conducción, pues se eleva el riesgo cuando no se cumple con ciertas horas de descanso, por ejemplo. Rocío, para terminar. Doctor, espera, si estamos a tiempo, como se dijo que salía antes. Ya con esto terminamos, pero sí, con esto Vale. puedo terminar. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona comete un delito, un ataque, digamos, no un asesinato, pero sí que golpeó a alguien, por ejemplo, en medio de un ataque de ira o un ataque de pánico y puede demostrar que está, no sé, medicado por crisis de ansiedad, por insomnio quizás, con terapias, tiene como una, ¿cómo se puede decir? Una incapacidad por un psicólogo o algo así? ¿Qué pasaría en esos casos? Es muy buena tu pregunta porque plantea el límite existente, aunque difuso, entre dos figuras jurídicas. La ira y el intenso dolor como atenuante, me hago entender, es decir, como figura de reducción genérica de la pena en diferentes casos, y la inimputabilidad por una cosa que se ha creado en la doctrina que se llama sideración motiva. Y es la ceguera emocional. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a culpabilidad, que es un caso muy complejo, porque generalmente la gran ira y el gran ataque de ira incontrolable de alguna manera, por más que esté medicado, no te genera las circunstancias de la inimputabilidad, que es la absoluta incapacidad para poder comprender la ilicitud y comportarme conforme a ella, porque tiene unos requisitos especiales. Pero hay unos casos excepcionales de ira en los que la doctrina psicológica ha dicho, no, sí, espérese,
ese caso de ira ya es absolutamente fuera de cualquier razón. Y hay algunos casos importantes. Hay uno que el profesor Nodier Aurelio Betancourt intentó defender en Colombia sin éxito a nivel jurisprudencial, pero que efectivamente se ha podido realizar. Entonces, cuando lleguemos a culpabilidad, te voy a explicar cuáles serían las reglas para eso, pero por ahora serían dos soluciones. La primera, aplicar el atenuante de ira, y la segunda, de ira, intenso dolor, cualquiera de las dos. Y la segunda, pues, estudiar si excepcionalmente, dependiendo del caso, se cumple con los criterios de inimputabilidad. ¿Listo? Espero haber respondido adecuadamente, al menos por ahora, para no ir generando algunas confusiones más adelante. Lamentablemente tengo que irme, como les había anunciado. Muchas gracias por comprenderlo. Espero que estén muy bien. Me alegra mucho ver la cámara encendida de algunos. Refresca mucho la clase poder tenerlos ahí. Un abrazo muy grande. Espero que tengan buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Igualmente, doctor. Gracias. Doctor, feliz Buenas noche, noches. buen viaje. Bien, Hasta luego, doctor. Chao, buen No, no viaje. se olviden que todavía no recomiendo- me debe la respuesta. Chao, Que chao, le chao. vaya bien. Doctor, le recomiendo las diapositivas, si nos las puede regalar, por favor, La gracias. voy a enviar con Ashley. Ya mismo hago eso. ¿Listo? Bueno, Gracias. Y la perfecto. No se Muchas le gracias. la respuesta a lo que le pregunté hace 8 días. ¿Cuál? ¿Cómo le fue en la audiencia? No ha pasado todavía. ¿Usted cree que estamos en un sistema ideal? Pero por favor, no, todavía. Es que Rodríguez está intenso. Chao, cuídense mucho. Chao, maestro. Gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches. Gracias, doctor, muy amable. Buenas noches. Buen viaje. Compañeros, buenas noches. ¿Tenemos alguna otra clase? No, ¿cierto? No, compañero, la que siguiera con la doctora Ashley, pero ya pidió excusas. La reprogramará después, digo. Gracias. Listo, compañero, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Dios los bendiga. Gracias, lo mismo. Sí, señor. Igualmente para todos. Feliz noche. Feliz noche para todos. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Sí.